Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy, cómo utilizar metas SMART para nuestra formación. Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, pero especialmente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporarlas en su trabajo actual o incluso cambiar completamente de carrera profesional. Antes de comenzar el episodio quisiera hacer una aclaración, un pequeño disclaimer. Hubo un error en la configuración del sistema de audio al momento de grabar y se captó sonido ambiente durante la grabación, así que van a escuchar sonidos varios. Les pedimos disculpas y espero que esto no vuelva a suceder. Fin del disclaimer y los dejo con el episodio. Muchas gracias. Buenas, bienvenidos nuevamente al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy, como dijimos en la introducción, vamos a hablar sobre cómo utilizar las metas SMART para el estudio. Vamos a ver obviamente qué son las metas SMART y cómo esto puede ayudarnos a avanzar en nuestra carrera profesional en inteligencia artificial. Si están interesados en cambiar de carrera profesional hacia IA, pero no saben por dónde empezar, este episodio les puede servir muchísimo. Vimos en los episodios anteriores distintos pasos que yo seguí para hacer el cambio de carrera hacia inteligencia artificial y se lo fui explicando uno por capítulo, excepto el último paso que lo dividimos en dos porque era un paso demasiado largo. Y en el de hoy lo que vamos a hacer es un poquitito de cómo poner en práctica algo de esto. Uno de los pasos que más suelen consultar es con respecto a la formación y cómo implementar esta formación o cómo poner en marcha esta formación cuando estamos emprendiendo un cambio de carrera profesional, sobre todo cuando nosotros ya tenemos otro trabajo, tenemos una familia, tenemos responsabilidades, tenemos hijos o lo que fuere, que tengamos una vida social activa. Entonces no tenemos tanto tiempo como cuando somos jóvenes o como cuando terminamos la escuela secundaria y comenzamos una carrera universitaria, que estamos 100% abocados a ello. En la mayoría de los casos, por lo menos, que tuvimos la suerte de poder estudiar sin preocuparnos por el trabajo. Y bueno, los que tienen que trabajar desde que comienzan la facultad, bueno, ya estarán más o menos al tanto de cómo viene la mano. Sabemos que no es algo fácil, entonces lo que vamos a hacer acá es darle algunos consejos que les pueden llegar a servir para cuando tengan que hacer la formación de cara al cambio de carrera profesional. Antes de profundizar en el tema sobre estos consejos que les queremos dar y sobre las metas SMART, tenemos que primero poder comprender qué son las metas SMART. ¿De qué estamos hablando cuando decimos metas SMART? Quizá muchos de ustedes lo escucharon porque es una terminología que está relativamente en boca de mucha gente que está en el ámbito de la tecnología, en el ámbito IT, pero la mayoría de las personas puede ser que no lo hayan escuchado. Son cosas que originariamente por ahí las hemos conocido con otro nombre, las hemos implementado de otra manera, pero lo que me gusta acá es que está todo englobado en este concepto de metas SMART que nos permite poner un marco de referencia un poco más concreto hacia qué es esto y más cuantificable. En pocas palabras, las metas SMART son un marco utilizado para poder establecer objetivos claros y específicos. SMART es un acrónimo que viene del inglés, que significa específico, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo. Cada una de estas letras representa una característica importante que debemos tener en cuenta para las metas SMART. En otras palabras, una meta SMART debe ser específica. Esto quiere decir que se comprenda claramente lo que se quiere lograr. Debe ser medible para que podamos evaluar nuestro progreso hacia la meta. Debe ser alcanzable, lo que significa que es realista y posible de lograr con nuestros recursos y habilidades. Por otro lado, también tiene que ser relevante, lo que significa que está alineado con nuestros objetivos generales. Y por último, debe tener un límite de tiempo, para que tengamos una fecha límite clara para poder lograr nuestra meta y así también medir en qué medida la pudimos lograr o no. Al establecer metas SMART para nuestro estudio de inteligencia artificial, podemos asegurarnos de tener un enfoque claro y específico para nuestro aprendizaje. En lugar de simplemente dedicar tiempo a aprender sobre inteligencia artificial sin ningún enfoque específico, podemos establecer objetivos bien claros y medibles que nos ayuden a avanzar en nuestra carrera. En la primera sección de este episodio vamos a discutir un poquito cómo establecer metas SMART específicas para nuestro estudio en inteligencia artificial. Esto puede incluir identificar habilidades y conocimientos específicos que queremos adquirir, como vimos en el primer paso de nuestra metodología, y así establecer objetivos claros y medibles
para lograr nuestros resultados. En la segunda parte vamos a hablar un poquitito sobre cómo asegurarnos de que nuestras metas SMART realmente sean alcanzables. Esto puede implicar identificar todos los recursos que necesitamos para alcanzar nuestras metas y establecer un plan de acción claro y realista para poder lograrlas. En una tercera parte vamos a discutir cómo hacer que nuestras metas SMART sean relevantes a nuestras metas profesionales en inteligencia artificial. Esto obviamente puede implicar identificar cómo nuestras metas de estudios específicas se relacionan con nuestras metas de carrera a largo plazo y cómo el conjunto de todas estas metas y la unión de todas estas metas pequeñas y más alcanzables nos permiten construir esa meta a largo plazo que estamos tratando de alcanzar. Y por último, en una cuarta sección de este episodio, vamos a hablar sobre cómo ajustar nuestro plan de estudio según sea necesario para asegurarnos de poder seguir avanzando hacia nuestros objetivos que queremos lograr en esta carrera de inteligencia artificial. Esto podría tener que ver con evaluar regularmente nuestro progreso y estar dispuestos a ajustar nuestro enfoque según sea necesario, porque tampoco tiene sentido frustrarnos si no lo logramos y dejar todo, sino que podemos corregir, podemos aprender de si la meta por ahí no la especificamos bien o no le establecimos bien un límite de tiempo y ajustar eso para los próximos pasos que sigan para poder seguir en camino y igual lograr nuestro objetivo. Con un plan de estudio específico y un compromiso constante podemos alcanzar nuestras metas de estudio en este cambio de carrera de inteligencia artificial y avanzar en nuestra carrera profesional. Al utilizar el marco de metas SMART, podemos asegurarnos de tener un enfoque claro y específico de nuestro aprendizaje, lo que nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos de una manera más efectiva y eficiente. Comencemos entonces con esta primera sección sobre qué son las metas SMART y por qué son importantes para el estudio. Cuando uno trata de establecer metas efectivas para nuestra formación, es importante poder utilizar un enfoque sistemático y bien estratégico, y ahí es donde entran las metas SMART. Las metas SMART, como dijimos anteriormente, son un marco que nos ayudan a establecer objetivos claros y concretos, que son medibles, alcanzables y relevantes para nuestros objetivos. Este enfoque se basa en los 5 componentes claves que ya describimos anteriormente, de que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido. Cada una de estas letras representa un aspecto clave de la meta que estamos tratando de establecer. Permítame explicarle un poquito en qué consiste cada uno de estos componentes, un poquitito más en detalle de lo que vimos en la introducción. Con respecto a la primera letra, es decir, a que sean específicas, las metas deben ser lo más específicas y detalladas posibles. ¿Sí? La idea acá es que las metas que nosotros establezcamos puedan responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué queremos lograr exactamente? O ¿cuál es nuestro objetivo final? ¿Por qué? Si la meta es muy general, ¿qué pasa? Es más difícil saber cuál es el progreso real que se está haciendo con respecto a ese objetivo. Con respecto al segundo punto, es decir, que sean medibles, las metas también deben poder ser medibles y cuantificables. ¿Qué quiere decir esto? Que deben establecer una forma de poder medir su progreso y su éxito. Si no podemos medir, no podemos mejorar. Ese es un concepto muy común que se tiene en todo lo que es productividad. Si no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, necesitamos que estas metas sean medibles y cuantificables para poder medir qué tanto estamos avanzando hacia esas metas. De esta forma, vamos a poder saber cuánto logramos de esta meta y si es necesario hacer ajustes en el enfoque para poder alcanzarla. Con respecto a la tercera letra, es decir, que sean alcanzables, las metas deben ser desafiantes, pero deben ser alcanzables. Obviamente, si ponemos una meta demasiado fácil, puede que no nos proporcione ningún reto ni motivación, entonces perdemos el interés. Por otro lado, si es demasiado difícil, podría desmotivarnos y hacernos bajar los brazos y no poder alcanzar nuestra meta. Entonces, con respecto a esto, la tercera letra tiene que ver con el alcance de ese objetivo. Si es una tarea muy compleja, podemos establecer objetivos más cercanos, más sencillos, y dividir esa tarea en distintas subtareas, cada una con un objetivo, pero que no sean demasiado sencillas. Con respecto al cuarto punto, es que sean relevantes, ¿no? Esto quiere decir que las metas deben ser relevantes para nuestros objetivos personales y para la carrera de inteligencia artificial. Esto quiere decir que no tiene sentido establecer una meta que no se alinea con nuestros objetivos a largo plazo. ¿Con esto qué queremos decir? Si nosotros estamos tratando de establecer un objetivo que es el cambio de carrera profesional hacia inteligencia artificial, todo tipo de formación o de meta que nos pongamos tiene que acercarnos a ese objetivo. Si nos ponemos metas que no tienen nada que ver, pierde el sentido y va a hacer que nos distraiga de nuestra meta, porque vamos a intentar medir y especificar y ponerle metas alcanzables para tratar de encajarlo dentro del marco SMART,
Pero para que si nos está alejando del objetivo que nosotros queremos, o por lo menos no nos está acercando. Por eso es importante que la meta a corto plazo se alinee con los objetivos a largo plazo que estamos tratando de establecer. Y el último punto con respecto a que sea un tiempo definido. Esto quiere decir que las metas deben tener un plazo establecido para poder lograrlas. Esto nos va a ayudar a mantenernos motivados y enfocados en el progreso. Y además nos va a permitir hacer ajustes si necesitamos acelerar el ritmo para lograr la meta en el tiempo que se ha establecido. Entonces, definir un intervalo de tiempo también nos va a servir para que el objetivo sea medible, porque nos va a permitir establecer un rango de tiempo y saber qué tan cerca o lejos estamos de lograr esa meta. También tiene que ver con que sean alcanzables, porque depende del intervalo de tiempo que nosotros pongamos, va a hacer que la meta sea más alcanzable o no. Entonces fíjense cómo todas estas características del marco de metas SMART se entrelazan entre sí y tienen todas que ver con todas. Por eso cada una cumple su función, pero a su vez todas forman un todo. Entonces, en conclusión, establecer metas SMART para el estudio de inteligencia artificial va a ser clave para el éxito. Parece quizás un poco exagerado, pero en cierta forma es así. Y si ustedes lo piensan, nosotros en algún momento seguramente cuando estudiamos o cuando emprendemos alguna tarea o algo que tenemos que hacer en nuestras casas o en nuestra vida, también lo enfocamos dentro de un marco de metas SMART. Aunque no nos demos cuenta, siempre que tengamos que hacer algo, seguramente vamos a definir qué es lo que tenemos que hacer y cuanto mejor o peor lo definamos, eso va a tener mucho que ver con que lo logremos hacer o no. En cierta forma, a veces no le damos mucha bolilla a lo que es medir. ¿Sí? Decimos, bueno, tenemos que hacer tal cosa y vamos y nos ponemos a hacer. Tampoco muchas veces no establecemos el alcance, pero la mayoría de las veces cuando nos marcamos una meta para hacer, va a ser obviamente algo que podamos lograr. Va a ser más desafiante o menos desafiante, pero son metas alcanzables. Y con respecto a lo otro, a veces elegimos metas objetivos que sean relevantes a lo que queremos nosotros a gran escala, y muchas veces no. Y con respecto al tiempo definido, bueno, suele pasar a veces que también no definimos tiempo, entonces hace que las metas sean más difíciles de lograr, porque al no establecerle un tiempo es difícil medir el progreso y eso hace que nos perdamos. Bien, entonces ahora en esta segunda sección vamos a ver cómo aplicar los componentes de las metas SMART al establecimiento de objetivos de estudio. Y lo vamos a hacer mediante 5 pasos. Primero, comenzamos por establecer una meta específica. En lugar de establecer una meta vaga como quiero aprender más sobre inteligencia artificial, vamos a tratar de ser más específicos. Con algo como, por ejemplo, quiero entender los fundamentos del aprendizaje automático o del machine learning. Al establecer una meta específica, tenemos un objetivo claro y concreto al que apuntar, lo que va a hacer que sea más fácil seguir el progreso a medida que avancemos y nos vamos a dar cuenta más fácilmente cuando hayamos llegado al objetivo, porque tenemos una línea de llegada bien clara. En segundo lugar, debemos asegurarnos de que nuestro objetivo sea medible. Esto significa que necesitamos establecer algún tipo de indicador para saber si estamos avanzando en la dirección correcta. Por ejemplo, podríamos establecer una meta de completar un curso en línea, por ejemplo, de introducción al aprendizaje automático, en un plazo de 3 meses. De esta manera, vamos a tener un objetivo específico que vamos a poder medir porque nos pusimos una meta bien cuantificada y vamos a poder evaluar el progreso a medida que avanzamos en el curso. En tercer lugar, asegurémonos de que nuestro objetivo sea alcanzable. Si no vamos a querer establecer una meta demasiado fácil que no nos va a proporcionar ningún desafío ni una meta demasiado difícil que nos desmotive. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestro objetivo sea realista y desafiante al mismo tiempo. Entonces, en el caso de los que estamos cambiando de carrera profesional, si somos nuevos en el aprendizaje automático, por ejemplo, podemos comenzar con una meta más simple y luego avanzar a objetivos más desafiantes a medida que vamos adquiriendo más conocimientos, más habilidades y nos sentimos más seguros en este campo. En cuarto lugar, nos debemos asegurar de que nuestro objetivo sea relevante para los objetivos a largo plazo en inteligencia artificial. Es importante establecer objetivos que se alineen con nuestros objetivos personales y profesionales para que podamos asegurarnos de que estamos avanzando en la dirección correcta. Y por último, nos debemos asegurar de que nuestro objetivo tenga un plazo definido. Esto significa establecer una fecha límite para cuándo queremos lograr el objetivo. Por ejemplo, como dijimos anteriormente en el caso de ser medibles, podemos establecer un plazo de 3 meses para completar un curso en línea de introducción a aprendizaje automático. Entonces, de esa manera, establecimos las 5 pautas o los 5 aspectos de las metas SMART en nuestra formación. Entonces, en resumen,
Establecer objetivos SMART para nuestra formación en este cambio de carrera profesional va a ser esencial para poder asegurarnos de que estamos avanzando en la dirección correcta y de manera efectiva. Ahora quiero contarles un poquito cómo poner en práctica nuestras metas SMART y poder crear un plan de estudio efectivo para alcanzar nuestros objetivos en inteligencia artificial. Al igual que antes, como las características o los aspectos de las metas SMART son 5, vamos a hacerlo en 5 pasos. Primero, debemos revisar nuestros objetivos SMART y asegurarnos de que están alineados con nuestros objetivos a largo plazo en nuestro cambio de carrera a inteligencia artificial. Si nuestro objetivo a largo plazo es convertirnos en expertos en Deep Learning o aprendizaje profundo, por ejemplo, nuestro objetivo a corto plazo debe estar enfocado en adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para llegar a ese punto. En segundo lugar, tenemos que identificar las herramientas y recursos que vamos a necesitar para poder alcanzar ese objetivo. Esto podría incluir libros, cursos en línea, videos tutoriales, grupos de estudio, mentorías. Hay un montón de otras cosas más, pero a modo de ejemplo. Esto nos va a permitir identificar mejor los recursos que son más relevantes para nuestro objetivo y que nos van a ayudar a alcanzarlos de manera efectiva. En tercer lugar, creemos un plan de estudio que nos permita trabajar hacia nuestro objetivo de manera efectiva. Este plan podría incluir la creación de un calendario de estudio, por ejemplo, para planificar nuestro tiempo, con la identificación de las áreas de aprendizaje que necesitamos mejorar y la programación de revisiones periódicas para poder evaluar nuestro progreso. Es importante que esta parte no la obviemos, la de las revisiones periódicas, porque justamente es parte de estas metas SMART, de poder medir nuestro progreso y así ajustar el esquema del programa para poder alcanzar los objetivos. Siempre asegurémonos de incluir tanto la teoría como la práctica, ya que las dos son esenciales para adquirir habilidades en inteligencia artificial. Entonces, esto también forma parte de la especificidad de las metas. Tenemos que, en el armado del plan, especificar tanto la formación práctica, la formación teórica, porque todo tiene que ver con el cambio de carrera profesional. En cuarto lugar, debemos ajustar nuestro plan de estudio según sea necesario. Es decir, a medida que progresemos y adquiramos más conocimientos y habilidades, es posible que necesitemos ajustar nuestro plan de estudio para asegurarnos de que sigamos avanzando en la dirección correcta. Por eso debemos asegurarnos de evaluar regularmente nuestro progreso y así ajustar el enfoque en caso de que sea necesario. Y por último, tenemos que mantener siempre la motivación y el compromiso. ¿Sí? El aprendizaje en inteligencia artificial puede ser desafiante, por lo que es importante mantenernos siempre motivados y comprometidos con nuestros objetivos a largo plazo. Y para eso, ¿qué mejor que celebrar nuestros éxitos y de recordar por qué nos apasiona el aprendizaje de la inteligencia artificial? Esto es algo importante que la mayoría de la gente pasa por alto. Debemos celebrar cada uno de nuestros éxitos y cada uno de nuestros logros. Cuando logremos cada uno de nuestros objetivos, aunque sean objetivos pequeños de corto plazo, debemos celebrarnos de alguna manera, de la forma que ustedes más quieran. Recompénsense con un chocolate, con una salida con amigos, con una película en Netflix, lo que ustedes quieran, obviamente. Cada objetivo no lo vamos a celebrar con unas vacaciones de 15 días en el Caribe porque así no terminamos más y no hay bolsillo que aguante. Pero siempre tenemos que celebrar nuestros éxitos. Esto nos va a dar un golpe de adrenalina y de buen humor, de felicidad, que nos va a hacer que los objetivos siguientes los podamos lograr con mayor determinación. Bien, y por último, una vez que pusimos en práctica nuestro plan, tenemos que tener en cuenta de ajustar nuestro plan de estudio según sea necesario. Esa es la última parte que tiene que ver con cómo llevar a cabo el planteamiento de metas SMART en nuestra formación. A medida que progresemos y adquiramos más conocimientos y habilidades, es posible que necesitemos ajustar nuestro plan de estudio para poder asegurarnos de que seguimos avanzando en la dirección que nos establecimos originalmente. Una forma de poder hacer esto es evaluar regularmente nuestro progreso. De esta forma, podríamos, por ejemplo, programar revisiones periódicas en nuestro calendario de estudio para evaluar cómo vamos en relación a nuestros objetivos. Si descubrimos, por ejemplo, que no estamos avanzando tan rápido como esperábamos, es posible que necesitemos ajustar nuestro plan de estudio. Podríamos considerar, a modo de ejemplo, dedicar más tiempo a las áreas de aprendizaje que son más desafiantes para nosotros o buscar recursos adicionales que nos ayuden a avanzar más rápido. Cada una de las metas que nosotros establezcamos tiene que estar personalizada al contexto. Obviamente, si vemos que hay ciertos temas que nos cuestan más, dediquémosles más tiempo, dediquémosles un periodo de tiempo más grande o dividamos las tareas o los objetivos en subobjetivos para poder alcanzarlos y no frustrarnos. Porque capaz que nos quedó una meta muy compleja, porque es un tema complicado para nosotros,
y esto lo que va a hacer es simplemente empantanar nuestro progreso. Por otro lado, si pasa todo lo contrario, es decir, descubrimos que estamos avanzando más rápido de lo que esperábamos, porque, no sé, por ejemplo, un dado tema nos resultó menos desafiante o lo entendimos en menos tiempo de lo que esperábamos, ahí también tendríamos que considerar reajustar nuestro plan de estudio para asegurarnos de que las metas sigan siendo desafiantes, porque por ahí estamos eligiendo metas muy sencillas cuando las estamos especificando, y esto hace que lo logremos en mucho menos tiempo de lo que esperábamos porque no son desafiantes y no nos motiva a seguir porque no nos parece algo desafiante. Obviamente cuando algo es muy difícil nos desmotiva también, pero convengamos que siempre cuando algo tiene un desafío extra, tiene un gustito particular que nos motiva a seguir avanzando, siempre y cuando no sea excesivamente complicado. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, buscando recursos más avanzados o proyectos más complejos para trabajar. Siempre esto lo podemos ajustar a nuestro gusto, es decir, no hay algo específico de cómo ajustar, es decir, cómo reducir o cómo aumentar la dificultad, lo vamos manejando según nosotros nos guste y nos parezca correcto. ¿No? Es importante también que recuerden que ajustar nuestro plan de estudio no significa que hayamos fallado en nuestros objetivos. Por ahí simplemente están mal establecidos esos objetivos. O establecimos una meta con una dada complejidad que pensamos que originalmente era más sencilla, entonces le asignamos un periodo de tiempo corto y no nos alcanzó, pero no porque nosotros fallamos, sino porque estaba mal establecido o la tarea o el tiempo que le dedicamos para completarla. Entonces no lo consideren como que estamos fallando en nuestro objetivo. Todo lo contrario, piénsenlo que esto es una forma de asegurarnos de que estamos siendo realistas y que nos estamos adaptando a medida que avanzamos. Entonces, si una tarea nos resulta demasiado fácil, tampoco nos creamos que somos unos genios, o que si nos resulta difícil es porque no servimos. Simplemente es cuestión de readaptar y reajustar los objetivos y las metas para poder lograrlos y no desmotivarnos y que sigan siendo desafiantes. Siempre tenemos que mantener una actitud abierta y flexible y estar dispuesto a ajustar según sea necesario el enfoque. No tratemos de aguantar y tratar de llevarlo y cargarnos la bolsa al hombro porque tenemos que llegar, porque establecimos esa meta, sino que sepamos que si nos damos cuenta que por ahí erramos en la forma de establecer la meta o los tiempos, ajustarla sin ningún tipo de problema y no pasa nada. Se sigue, se avanza y de acá no pasó nada. Entonces, recuerden que ajustar nuestro plan de estudio es una parte importante también de nuestro aprendizaje en todo esto del cambio de carrera en inteligencia artificial. Por eso, evaluarnos regularmente no es para premiarnos o castigarnos si logramos o no los objetivos, sino es para ir midiendo cómo vamos y reajustarlos según sea necesario, porque lo que tenemos acá, en definitiva, es el objetivo a largo plazo, es la meta final, que es poder terminar trabajando en inteligencia artificial o convertirnos en expertos en inteligencia artificial. Bien, esto es todo lo que yo les quería contar con respecto a las metas SMART, qué son, cómo aplicarlas, cómo ponerlas en práctica, cómo ajustar nuestro plan de estudio para poder seguir logrando nuestros objetivos. Pero antes de terminar, les quisiera compartir un pequeño bonus track, que son algunos consejos para aumentar la productividad mientras estudiamos todos estos temas que tengan que ver con inteligencia artificial. Seguramente muchos de ustedes han escuchado distintos consejos de productividad que muchos los utilizan en cuanto al trabajo o tareas relacionadas con lo laboral, pero que en el estudio también se aplican y se pueden aplicar un montón y realmente hacen que quizá ciertos consejos que son muy sencillos de aplicar, muy fáciles de implementar, nos pueden producir un cambio realmente significativo. Estos consejos que les voy a dar son 6 que les pueden suponer una ventaja bastante notoria en lo que es la formación. Primero deberían establecerse un horario de estudio regular. Tratemos de establecer un horario consistente para poder estudiar todos los días. La consistencia es clave para lograr nuestros objetivos, tanto de estudio como laborales como personales, porque no tiene sentido lograr un gran avance un día y después al otro día no. Lograr la consistencia cuando estamos apuntando a un objetivo es muy importante, no solo en lo laboral, sino también en nuestra formación o nuestra vida personal. Piensen en el caso, por ejemplo, de una dieta. No tiene sentido matarnos de hambre durante una semana y después dejarla, porque si queremos perder peso, ese no es el camino. El camino es la consistencia, lo mismo con la actividad física. El primer día que vamos al gimnasio, el segundo, el tercero, no vamos a ver avances, no vamos a ver logros. Y seguramente nos duela todo el cuerpo, nos duelan los músculos cuando terminemos de hacer ejercicio ese día, pero es porque no estamos acostumbrados. Pero con el paso de los días, si somos consistentes,
Ahí vamos a lograr grandes cambios y ahí vamos a ver a largo plazo, como la suma de todos esos pequeños objetivos, cómo se va a lograr el objetivo grande. Bueno, acá es lo mismo con respecto a nuestra formación. Tenemos que establecer un horario de estudio regular para poder ser consistentes en nuestra formación. Esto háganlo como a ustedes más cómodo les resulte, de acuerdo a la vida personal y la vida profesional que tenga cada uno, ¿no? Lo importante es que esto les ayude a crear un hábito y mantener la motivación en el estudio. Por ejemplo, si ustedes son personas que funcionan mejor en la mañana, bueno, intenten dedicar un tiempo de estudio temprano en ese día, ni bien se levantan antes de empezar sus tareas. Si es necesario, levantarse un poco más temprano para poder alcanzar ese objetivo. Si ustedes al contrario prefieren trabajar por la noche o por la tarde, bueno, reserven un horario cuando terminan de trabajar o cuando terminan su estudio o cuando terminan de hacer sus ejercicios o a la noche antes de acostarse. Dedíquenle un tiempo, una hora antes para poder estudiar. De esta manera nos aseguramos de que el estudio se convierta en una parte constante de nuestro día y lo logramos convertir en un hábito. Dicen que tenemos que hacer una misma tarea durante 21 días seguidos para que se convierta en un hábito. No sé si será cierto o no, pero no perdemos nada con probar. Seguramente después de una cierta cantidad de días, no sé si es justo 21, vamos a lograr que se convierta en un hábito y después ya va a ser una parte más de nuestro día. No va a ser me tengo que poner a estudiar. Va a ser una parte más como levantarnos, ir al baño, ducharnos, comer, salir a caminar, ir a trabajar o ir a la facultad o lo que sea. Ya va a volver una tarea más y ya no nos va a costar tanto. Y eso está bueno porque después a largo plazo, esta es un área que siempre estamos en constante formación. Entonces si logramos establecer una rutina diaria para el estudio, nos va a quedar ya incluso para futuro. Segundo, eliminen por favor todas las distracciones. ¿Sí? Las distracciones son el enemigo número uno, es el mayor obstáculo para poder mantener una cierta productividad y una cierta efectividad. Si por ejemplo ustedes se distraen mucho con el teléfono celular, viendo redes sociales, viendo videos en YouTube o respondiendo mensajes o mandando stickers con amigos mediante WhatsApp, bueno, todo lo que no tenga que ver con el estudio, traten de eliminarlo por lo menos durante la sesión de estudio. Traten de apagar el teléfono celular o ponerlo en silencio. Algunos teléfonos, si ustedes los ponen boca abajo, se ponen en silencio y nadie los molesta. Cierren todas las pestañas en la computadora que no tengan que ver con el estudio en nuestros navegadores y asegúrense de estar en un lugar tranquilo y sin interrupciones. Al menos durante el periodo que dura el estudio para poder estar concentrados en lo que están haciendo. Porque si no van a estar una hora de su vida estudiando y al final de esa hora en realidad la aprovecharon 6 o 7 minutos nomás por todas esas distracciones. Tercero, tomen descansos regulares. Eso es importante. Es importante tomar descansos regulares mientras estudiamos y evitar tanto la fatiga mental como lograr mantener la concentración. No tiene sentido que nos sentemos a estudiar 2, 3 horas, 4 horas seguidas como hace mucha gente. ¿Sí? Establezcámonos ciertos periodos de tiempo de estudio de entre 30 a 45 minutos y entre 5 y 10 minutos de descansos. Entonces estudiamos 30 minutos, descansamos 5. Estudiamos 30, descansamos 5. En este tiempo, úsenlo para levantarse, estirarse, ir al baño, servirse agua, hacer alguna actividad relajante que no requiera del uso de nuestras mentes. Por ejemplo, no sé, tender la cama, salir a tender ropa, tomar un vaso de agua, prepararnos un té, salir a sacar la basura, aunque incluso sean tareas de la casa, pero que sean tareas que no requieran de nuestra cabeza. Así de esa forma puede descansar y nuestro cuerpo se pone en movimiento y no queda entumecido duro en la silla. Una forma muy utilizada es lo que se le conoce como la técnica Pomodoro, no sé si alguna vez la sintieron nombrar, pero es establecer estos intervalos de estudio o de trabajo y descanso. ¿De dónde salió esto de la técnica Pomodoro? Bueno, el que lo creó o el que se le ocurrió tenía un temporizador de cocina en forma de tomate. Obviamente seguro era italiana la persona. Son de esos temporizadores que uno gira la mitad superior según el tiempo que uno quiera establecer y empieza a correr un contador, una cuenta atrás, hasta que llega a cero y ahí suena una chicharra, un timbre, indicando que pasó ese tiempo. Bueno, ahora se hace de forma digital porque tenemos teléfonos celulares, pero lo que uno puede hacer es poner ese temporizador en 20 minutos, 30 minutos, 40, lo que ustedes crean suficiente, y cuando suena, paramos de estudiar y nos tomamos ese descanso. Lo que se suele hacer muchas veces es hacer 3 tandas de esto, es decir, 30 minutos, 5 de descanso. 30 minutos, 5 de descanso. 30 minutos, y ese tercer descanso, en vez de hacerlo de 5, lo hacemos de 15 o de 20. Lo hacemos un poco más largo para oxigenar un poco más el cerebro. Y luego, si lo necesitamos, otra tanda más
de 35, 35, 30 y 20 o ya ahí cortamos. El cuarto punto es utilizar técnicas de estudio efectivas. Yo no conozco gran cantidad, pero hay muchas técnicas de estudio efectivas que podamos utilizar para poder mejorar nuestro aprendizaje y poder retener mejor la información. La idea de esto justamente es que nuestro momento de estudio sea lo más eficiente posible. Entonces, por ejemplo, podemos hacer resúmenes, tomar apuntes, crear mapas mentales o repasar material con algún compañero de estudio que tenemos. O sea, la técnica de estudio que ustedes utilicen, no importa, elijan la que es mejor para ustedes, la que les funcione mejor y traten de aplicarlas diariamente en su rutina de estudio. De esta manera lo que tratamos de hacer es que nuestro momento de estudio sea lo más efectivo posible, ya que por ahí no disponemos como de tanto tiempo, que este tiempo que disponemos lo aprovechemos lo más que podamos. Y los últimos dos consejos parece que no tienen nada que ver con todo esto y que son redundantes porque los escuchamos en todos lados, pero si los escuchamos por todos realmente por algo es. Uno es hacer ejercicio y mantener una dieta saludable, es decir, mantener una buena salud física tiene un gran impacto en nuestra capacidad para concentrarnos y aprender. Si nosotros hacemos ejercicio regularmente y tratamos de comer una dieta equilibrada y saludable, nos puede ayudar a mantener nuestros niveles de energía y concentración en alto mientras estudiamos. Esto lo que va a hacer es que los momentos de estudio tengamos toda nuestra energía para ello. Y lo otro es descansar el tiempo suficiente, descansar lo que necesitemos. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a dormir poco, a acostarnos tarde, levantarnos muy temprano, no dormir bien por las noches. Tenemos que dormir lo que el cuerpo necesita. Esto es fundamental para poder tener nuestras habilidades cognitivas al máximo y para hacer más eficiente el aprendizaje y la memoria. Un adulto tiene que dormir entre 7 u 8 horas promedio por noche para asegurarnos de que el cerebro tenga suficiente tiempo para poder procesar esa información que estuvimos estudiando durante el día. Si se sienten durante el día fatigados o desenfocados mientras están estudiando, consideren tomarse una pequeña siesta, lo que le llaman las power nap, de no más de media hora para poder descargar nuestras baterías. Eso es fundamental para que el estudio realmente sea eficiente. Entonces, estos consejos que yo les di pueden ayudar a mantener un buen equilibrio entre la rutina de estudio y tratar de maximizar la productividad mientras dediquemos el tiempo poco que tengamos durante el día para poder estudiar. Encuentren el método que mejor les funcione. Obviamente puede que a algunos de ustedes les funcione más o menos uno u otro, pero traten de ajustarlo a su rutina según les sea más conveniente para asegurarse de que realmente les funcione y les sea eficiente y ese poco tiempo que tienen por día para dedicarle al estudio realmente lo aprovechen. Con esto vamos terminando nuestro episodio, espero que les haya resultado interesante. Recuerden suscribirse a nuestro podcast en Spotify o en la plataforma de escucha que estén utilizando. Si les parece que vale la pena este podcast, déjenos por favor una calificación de 5 estrellas, eso va a hacer que el algoritmo de recomendación de la plataforma que sea nos haga llegar a más gente y poder ayudar a más personas a hacer este cambio de carrera profesional. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, @inteligenciaaumentada. Ahí pueden dejarnos todo tipo de comentarios, sugerencias, críticas. Muchas gracias nuevamente por escucharnos, los esperamos en el próximo episodio y mucha suerte en su cambio de carrera profesional. Muchas gracias. Chao.